La sucesión testamentaria es aquella que se difiere por la voluntad del hombre manifestada en un testamento. Esto es, el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o parte de ellos. La voluntad del testador es la regla fundamental en este tipo de sucesión. Debe ser expresada en alguna de las formas previstas legalmente, respetando siempre los límites a la libertad de testar contenidos en la legislación civil. Para más información, en la siguiente entrevista. Para Acción 10 en la mañana, Jacqueline Cáceres. Gracias, Jacqueline, por esa introducción a nuestro tema del día de hoy. En nuestro segmento Asesoría Jurídica vamos a hablar acerca de sucesiones testamentarias, lo que implica, las diferencias y cómo resguardar o asegurar que nuestra última voluntad sea respetada. Para hablar acerca de eso se encuentra a mi lado el abogado Isidro Trujillo, miembro del Centro Jurídico Trujillo. Bienvenido, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Gracias a usted por la invitación que nos han hecho aquí a participar en este lindo programa y estar compartiendo con toda la teleaudiencia de Canal 10. El término sucesiones testamentarias es como el término técnico, ¿no? Estamos hablando de testamento, para que vayamos explicándole a la población. El testamento es básicamente dejar un escrito en donde se establece la última voluntad de las personas. Sí, mire, sucesiones testamentarias estamos hablando de una institución jurídica establecida en la legislación civil para efectos de que un patrimonio logre su continuidad por el sendero que iba, sea por una buena administración o una mala administración. Lo importante es que con las sucesiones testamentarias lo que se establece es la oportunidad que tiene el causante, que le llaman en materia de cuando demandamos por una declaratoria de heredero, sino que aquí estamos hablando entonces más bien del testador, la expresión de la última voluntad del testador. Y decimos la última voluntad porque aún en hechos de muerte, o sea, ya en etapas terminales, cualquier persona puede cambiar su testamento. Entonces es la última voluntad. Si el testador viene y dice, yo no voy a cambiar mi voluntad que expresé en un testamento ya hace 2 años, 3 años atrás, esa es su última voluntad, sigue manteniéndola y queda confirmada. Entonces, es como la ley le permite a uno que después de muerto pueda disponer de su patrimonio, como o quién va a ser el que lo va a suceder en su administración. Ahora, todas las personas deberíamos planificar precisamente dejar un documento como este. Mire, la recomendación expresa que le podemos hacer a la población en general, todo aquel que tenga por poco que se mire el patrimonio, debe hacer un testamento. Es lo mejor que puede hacer. Porque nosotros siempre hablamos del amor que le tenemos a nuestros hijos, a nuestros seres amados, a nuestros hermanos y todo. Pero cuando venimos y de pronto decimos que por ese amor vamos acumulando patrimonio, sin dejar disponible ese matrimonio para que puedan administrarlo las personas que nosotros queremos, nosotros adoramos, entonces lo que estamos dejándole, aparte del patrimonio, es un problema legal que termina muchas veces en la muerte y en asesinatos entre hermanos, incluso en cosas que son horribles que ya le hemos visto en este país. Entonces, eso es lo que podemos recomendarle a toda la población en general. Y hay diversas formas de hacerlo, por eso hay 5 tipos de testamento que dentro de esta legislación se establecen. ¿Cuáles son estos 5 tipos de testamento y por qué hay tantos? Mire, la ley establece los testamentos abiertos, los testamentos cerrados, son los más comunes, pero de ahí establece también el testamento marítimo, el testamento militar, el testamento especial hecho en país extranjero. Entonces, ¿por qué lo establece la ley? Por las circunstancias en las que se puede encontrar una persona que va a testar, que va a expresar su última voluntad. Por ejemplo, lo más común aquí es que se hacen los testamentos abiertos. Lleva sus requisitos establecidos, sus testigos que tienen que comparecer, los formalismos de ley, los rituales que deben aplicarse conforme lo dice nuestra legislación. Y los testamentos están regulados ya en la legislación civil, a partir del artículo 10.000, el artículo 1035 en adelante. Ahí están regulados ya lo que son los tipos de testamentos que se deben aplicarse. ¿Por qué la ley permite o la ley establece de que
existan testamentos hechos en países extranjeros, que son los testamentos especiales, porque la ley prevé de que una persona con patrimonio en nuestro territorio nacional puede encontrarse en un país extranjero y desde allá puede establecer entonces a través de los mecanismos legales, a través de las instituciones correspondientes, el consulado, disponer de su última voluntad sobre la administración y la continuidad de la administración del patrimonio que ha dejado esa persona. Por ejemplo, hay un testamento especial también, un testamento especial que es precisamente cuando la persona se encuentra en etapas terminales. Ya vamos a continuar hablando de eso. Tenemos una llamada telefónica. ¿Tienen alguna consulta? Muy buenos días. Buenos días. No tenemos llamada. Ok, bueno. Hablábamos de dos tipos que son los más comunes, el testamento abierto y el testamento cerrado. ¿Cuándo es un testamento abierto y lo que éste le permite al testante o al testador? Yo recomiendo el testamento abierto también, porque la misma palabra lo dice, el ser abierto permite que las personas lo conozcan. Tenemos una llamada telefónica, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cuál es su consulta? Escúchenos a través, por favor, de su teléfono. Correcto, buenos días. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo una propiedad y me interesó el tema que está hablando el doctor ahorita y quisiera saber, pues, porque las propiedades están a nombre de mis hijos, pero ellos están conscientes de que yo soy el propietario. Pero como hice eso de alguna manera para estrategia económica, por la edad, para los desembolsos de las instituciones financieras y todo, bueno, la cuestión es que es mía la propiedad, pero actualmente yo necesito hacer un testamento. Ellos están conscientes de que eso es mío, entonces yo necesito hacer un testamento en relación a esto, pero quisiera algunas orientaciones del doctor. Todo está a nombre de ellos, pero definitivamente el propietario soy yo. Bueno, ¿Hay alguna complicación con el hecho de haber entregado las propiedades antes de? Mire, las cosas se complican únicamente si hay oposición. En este caso, el honorable señor que nos acaba de hacer la llamada dice que sus hijos están de acuerdo. Entonces, solo fácilmente comparecen ante un notario y el notario les va a hacer ver de que debe traspasar de nuevo los documentos a nombre de él para poder testar. Porque en un testamento debe insertarse la relación de cada una de las propiedades y el documento que lo acredita como patrimonio del causante, en este caso el testador. Entonces, aquí lo que cabe es que se regrese las propiedades y se haga el testamento, porque si no, lo que existe ya, si fue que se las traspasó a él en concepto de donación, hay una donación entre vivos, que es muy diferente a que surte efecto después de la muerte. ¿Ya? Al menos que quieran hacer la partición entre vivos, pues. Pero lo recomendable es que si él lo que quiere que surta en efecto esa disponibilidad, una vez que él fallezca, entonces debe retornar la escritura hacia él mismo. ¿Me entiendes? Ahora, estábamos hablando del por qué es recomendable hacer un testamento abierto y no uno cerrado. Sí, bueno, yo lo recomiendo porque eso permite que quienes van a suceder el patrimonio del testador conozcan su resultado, porque el notario elabora con todos los rituales que establece la ley el documento y le puede dar un testimonio, al mismo testador, que lo puede hasta compartir en copias con las personas y los hijos ya conocen. Eso va creando conciencia en los hijos o en las personas que van a heredar, que una vez que fallezca la persona, yo soy acreedor de esta parte. Y entonces vamos como educando a nuestros hijos para que ellos estén preparados qué es lo que me corresponde y qué es lo que no me corresponde. Mientras que cuando hacemos el testamento cerrado queda conservado, como dice la palabra, en su estado, cerrado en una hoja que viene firmada por el notario y posteriormente solo podrán conocer de la disponibilidad del testador hasta que él ha fallecido. Entonces, de ahí es donde se generan muchas veces inconformidades, que yo no estoy de acuerdo con esto, que yo quería más, que yo trabajé más en esto y mi papá me dejó esto, mi mamá me dejó esto, entonces se crea la pugna. Por eso es que yo recomiendo más el testamento abierto. Esa es la única. Ahora, ¿hay cultura en nuestra sociedad nicaragüense de hacer estos testamentos? En realidad las personas toman este tipo de previsiones
Mire, ya existe un poco de cultura, pero no podemos hablar de que supere siquiera el 50% dentro de la población en general. Debemos crear más conciencia en la población, que trabaja arduamente para ver a sus hijos bien y al final terminan viéndolos mal. O se van de este mundo y sus hijos quedan mal, aunque tengan millonada en patrimonio, porque más bien ese dinero les sirvió para crear el conflicto y que terminaran incluso en hechos lamentables de muerte. Entonces hay que ir creando conciencia en la población, y yo el llamado que le hago a que todo el mundo, el que tenga un vehículo, que tenga una casita, disponga antes de su muerte de quién va a suceder su patrimonio, y así no existan problemas algunos. Porque después hay otra cosa que vienen las impugnaciones de testamentos, incluso también porque se dan hechos de falsificaciones de testamento y todo eso. Entonces, los testamentos también se pueden impugnar. Se puede declarar indigno para heredar a una persona también. O sea, esas son instituciones jurídicas que los permite la legislación a nosotros los abogados para efectos de cuando se dan estos tipos de conflictos. Pero lo que nosotros queremos es cooperar en ir educando a la gente a que podamos evitar ese tipo de circunstancias. ¿Cómo? Acudiendo a un notario, para que podamos nosotros conservar nuestro patrimonio en nuestra propia voluntad aún después de ¿Cuáles son los pasos y procedimientos para efectuar de manera satisfactoria un testamento, además de asistir obviamente a un notario público? Bueno, hay requisitos establecidos en la ley. Por ejemplo, el 1035 del Código Civil establece el caso de los testamentos abiertos, que debe hacerse acompañar, aparte de él con su comparecencia al notario, de 3 testigos idóneos, ¿verdad? Idóneos, para que ellos den fe de que sí comparecieron y que eso que está ahí redactado por el notario es verdaderamente la última voluntad del testador con relación a la disponibilidad de su patrimonio después de su muerte. Entonces, 3 testigos importantes que deben llevar, y los documentos del patrimonio, porque debe relacionarse el patrimonio, es decir, el ciudadano que ha comparecido es dueño en dominio y posesión de esta propiedad que mide tanto, que está inscrita en el registro público de la propiedad conforme escritura número tal y tal, asientos registrales, y posteriormente viene la cláusula de la disposición. Este teléfono se lo dejo a mi hijo fulano de tal, este vehículo se lo dejo a mi hijo fulano de tal, o ahí es cuando le permite la ley, la misma institución, es disponer de sus bienes no solo para sus hijos, porque si uno tiene la disponibilidad de dejarle a su mamá, dejarle a un hermano, o a un particular incluso, eso es lo que permite, ¿verdad?, los testamentos. La institución permite que usted disponga de sus bienes a como usted quiera. ¿Estos testamentos o escritos, para que tengan validez, se deben registrar, se deben dejar en alguna institución pública? Sí, los testamentos se registran, y hay personas que no acostumbran registrarlo, pero entonces, para que surta efecto una vez ya después de que el causante fallece, entonces debe inscribirse siempre para poder pedir una partición judicial o extrajudicial. Ahora, el hecho de no inscribirlo podría generar este tipo de impugnaciones. En un dado caso, una de las partes no está de acuerdo con la decisión tomada por el testante. No, lo que hace es que se obliga a que los interesados o los beneficiados, como le queramos llamar, los herederos, deben cumplir con la obligación de registrarlo para que se pueda hacer una partición judicial o extrajudicial, pero no invalida el instrumento, no es una causa de nulidad del instrumento público redactado ante el notario, siempre y cuando cumpla con los requisitos, los 3 testigos que vieron, escucharon y entendieron cuál es la última voluntad del dueño del patrimonio. ¿En qué momento se debe hacer, en qué momento de nuestra vida se debe hacer un testamento? Como le digo, desde que ya uno considera que tengo una casa, tengo un vehículo, desde que nos nace el amor por nuestros hijos. Porque esa es otra cosa, o sea, tenemos que crear conciencia de que ¿No es necesariamente hay que esperar la muerte? Sí, bueno, tengo una experiencia personal. Mi mamá, que está viva, que está en Rosita, le mando un saludo, lo que hizo fue repartirnos una herencia, lo que te corresponde a cada quien, después de que nos educó y nos profesionalizó,
entonces nos dio a cada quien un pedacito. Esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Porque ¿Se hace bajo el mismo procedimiento que un testamento? No, es otro procedimiento, esa es una donación entre vivos. Ya ahí no cabe la institución del testamento o sucesiones testamentarias ni la declaratoria de heredero. Entonces, lo que ahí se hace es un traspaso entre vivos, comparece y hace una donación, como que fue lo que hizo mi mamá, María Trinidad, la profesora María Trinidad y Rosita, con nosotros. Y así cada quien está tranquilo, no hay problema, ¿me entiendes? Es mejor todavía. Sí. Muchas veces, y así acompañamos al hijo en el crecimiento y en la educación para que aprenda a manejar ese patrimonio. Es todavía mejor. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a usted estar por la aquí invitación. En Acción 10 en la mañana. Y bueno, yo le doy traspaso o traslado a Odilí, que tiene una excelente recomendación para usted.